Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy continuaremos con los trabajos realizados en el marco del seminario Nuevos Tiempos Electorales que se realizó en Boca del Río, Veracruz, pensado para propiciar espacios de reflexión que generan acciones conjuntas y de manera coordinada en la instrumentación de la reforma constitucional en materia político-electoral por parte de autoridades federales y estatales. En este espacio les ofrecemos la conclusión de la Mesa 1, denominada La distribución de competencias en la organización de los procesos electorales, y la primera parte de la Mesa 2, que se titula Aplicación imparcial de recursos públicos bajo la responsabilidad de servidores públicos y equidad en competencia entre los partidos políticos. Acompáñenos. Gracias. Pues sí, ¿no? O mejor luego. Sí, magistrado, con mucho gusto. Sí, la verdad es que hay que recordar que nosotros designamos a los consejeros locales en septiembre, el 30 de septiembre de este año. Entonces, el presupuesto 2014 prácticamente ya se había ejercido por parte de los organismos públicos locales electorales que estaban en funciones hasta el 30 de septiembre, digamos los consejeros que estaban en funciones. Entonces, de por sí, por eso es que el presupuesto a lo mejor ya no era mucho. En algunos casos de plano ya no era nada, ¿no? Pero no fue el caso general. Entonces, creo que para el presupuesto 2015 sí existe la conciencia, tanto a nivel federal como a nivel de los estados y del propio Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, de asignar los recursos suficientes para que funcionen los organismos públicos locales con el compromiso de las elecciones 2015. Yo creo que esto se va a remediar. El caso de los tribunales electorales locales me imagino que es igual, ese no lo conozco mucho. Y lo que hemos hecho nosotros en el INE sí es acompañar a los presidentes de los consejos electorales, de los consejos de los organismos públicos locales electorales, con las autoridades estatales en su caso, para hacerles conciencia de la necesidad que se tiene de que se les otorguen los recursos. Entonces hay una unidad de vinculación, está la comisión de vinculación del Consejo General, hay 4 consejeros que son los consejeros que integran esta comisión, que están acompañando a los consejos estatales o a los consejos de los soples cuando se reporta esta situación. Entonces se hace un acompañamiento de una autoridad nacional y ha ayudado en algunos casos como Baja California, en fin, a que sí se establezcan compromisos para que fluyan los recursos para que puedan terminar el año. Sin duda es una situación que tiene que seguir correspondiéndole a los estados el financiamiento de sus organismos públicos, tanto administrativos como jurisdiccionales. Sin embargo, como le decía, la preocupación es que salga bien, entonces lo que estamos haciendo es acompañarlos para que así sea, para que salga bien. ¿Alguna otra intervención? Bueno, ya no hay. Pues entonces, si ya no hay más intervenciones, con esto damos por concluida esta primera mesa. Solamente me resta entregarles un reconocimiento a nombre de los organizadores al consejero Enrique Andrade. Y al magistrado Daniel Ruiz. Muchas gracias. Y en este momento, precisamente, el magistrado Daniel Ruiz Morales hace entrega a la doctora Rosa María Mirón Lince este reconocimiento del seminario Nuevos Tiempos Electorales. El texto dice: por su participación como moderadora en la mesa, la distribución de competencias en la organización de los procesos electorales desarrollada en el seminario Nuevos Tiempos Electorales en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, los días 4 y 5 de diciembre del año 2014. Muchas felicidades a los ponentes, muchas felicidades a la doctora moderadora en este tema
tan importante que ha sido la distribución de competencias en organización de los procesos electorales. Bien merecidos estos reconocimientos. Enhorabuena. Y vamos a continuar rápidamente con la segunda mesa. Vamos a continuar con la segunda mesa, el tema aplicación imparcial de recursos públicos bajo la responsabilidad de servidores públicos y equidad en la competencia entre los partidos políticos. Los participantes en esta tarde, el magistrado Manuel González Oropeza, el magistrado Juan Carlos Silva Adaya, asimismo tendremos al magistrado José Lorenzo Álvarez Montero esta tarde como moderador. El magistrado Manuel González Oropeza es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. En 1982 obtuvo el grado de maestría con especialidad en Derecho Público por la Universidad de California en Los Ángeles y en diciembre de 1995 recibió el grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional. El doctor González Oropeza tiene una señalada participación en la formación de recursos humanos como docente, investigador y miembro de distintos órganos colegiados y comisiones dictaminadoras. Desde 1982 ha sido investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en 1985 obtuvo su definitividad, es miembro fundador del SNI y desde el 2010 ostenta el nivel 3. Desde noviembre de 2006 se desempeña como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a partir de junio del 2010 es miembro alterno a título personal de la Comisión de Venecia ante el Consejo de Europa. Cuenta con diversas publicaciones en Derecho Constitucional, Historia del Derecho y Derecho Comparado. Él es el magistrado Manuel González Oropeza. Juan Carlos Silva Adaya. El maestro Silva Adaya obtuvo dicho grado, así como el de licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha realizado estudios de especialidad en la Universidad Panamericana, el Instituto de la Judicatura Federal y la Universidad de Alicante, España. A la fecha, concluyó sus estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y obtuvo el diploma de estudios avanzados. Es profesor de Teoría Política en la Universidad La Salle. Fue profesor de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la UNAM y de Teoría Política Constitucional y Fundamentos Constitucionales de Derecho Electoral en la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad. Además, se desempeñó como profesor de asignatura en las materias de Derecho Internacional Público, Derecho Penal y Sistemas Jurídicos Contemporáneos en la Universidad de las Américas, así como de Derecho Constitucional en la Universidad La Salle y adjunto de esta última disciplina en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en la Escuela Libre de Derecho. Es autor de distintos trabajos que han sido publicados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entre otros organismos, es coautor de diversos libros y autor de la obra El Control de Constitucionalidad y las Elecciones Indígenas bajo el sello de la editorial Porrúa. Ha participado como ponente en más de 100 eventos académicos. Profesionalmente, ha realizado labores de asesoría jurídica en el Instituto Federal Electoral y en la UNAM y se ha desempeñado como abogado postulante, entre otras actividades. Fue secretario de estudio y cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de octubre de 1993 a abril del 2005. Fue asesor del magistrado electoral Jesús Orozco Enríquez y ocupó el cargo de secretario instructor en la ponencia del magistrado Salvador Olimpo Nava Gómez, en ambos casos en la Sala Superior. Ha sido distinguido con mención honorífica en la obtención de los grados de licenciatura y maestría y de notable en la especialidad en argumentación jurídica, así como sobresaliente en el doctorado. Asimismo, ha sido propuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ser magistrado de Sala Regional en 3 ocasiones y de la Sala Superior en otra, precisamente en las ternas que fueron remitidas a la Cámara de Senadores
del Honorable Congreso de la Unión en 2004, 2006, 2008 y 2013. Actualmente es magistrado electoral de la Sala Regional Toluca en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 5ª circunscripción plurinominal. Él es Juan Carlos Silva Adaya. El magistrado José Lorenzo Álvarez Montero. El magistrado José Lorenzo Álvarez Montero es doctor en Derecho por la Universidad de Almería, España, doctor en Filosofía con especialidad en Educación por Atlantic International University, maestro en Educación con especialidad en Metodología de la Enseñanza Superior. Cuenta con la licenciatura en Derecho con especialidad en Derecho Fiscal y Constitucional, posgrado en Tendencias Actuales en Instrucción, Proceso Penal y Medicina Forense por la Universidad de Girona, Cataluña, España. Es diplomado en Enseñanza Superior, diplomado en el Estado Contemporáneo y su reconstrucción institucional, académico en la Universidad Veracruzana y magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ha participado en 3 procesos de reforma constitucional local y es autor de obras jurídicas como las Constituciones Políticas del Estado Libre y Soberano de Veracruz y sus reformas 1825-2000, el amparo en materia política 1992, derecho constitucional y garantías individuales, entre otras. Asimismo, cuenta con un amplio acervo bibliografía de su autoría, publicando recientemente la obra Legislación Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siglos XIX, XX y XXI. Es el magistrado José Lorenzo Álvarez Montero, quien tiene la palabra como moderador. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues quiero iniciar mi participación de moderador, pues señalando el alto honor que es para mí compartir esta mesa con el doctor Manuel González Oropesa, a quien considero un amigo y con quien he tenido el honor de participar en algunos trabajos que él ha coordinado y yo he tenido oportunidad de colaborar con él. Así que para mí es reitero, un alto honor estar en esta mesa. Lo mismo que con el señor magistrado Juan Carlos Silva Adaya, que en varias ocasiones, en diferentes eventos, he tenido oportunidad de escucharlo y que ahora pues es presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 5ª circunscripción plurinominal. Y bueno, nada más de manera breve recordar esta importante reforma constitucional y legal que nos ha dado este nuevo marco político electoral importante, pero como ya se señaló aquí, una vez que se ha aprobado esta reforma importante en ambos espacios, tanto en el nivel constitucional como legal, ahora lo importante es su aplicación. Y a esa experiencia es a la que pues vamos a referir aquí, en atención al título de la mesa, que es aplicación imparcial de los recursos públicos bajo la responsabilidad de servidores públicos y equidad en la competencia entre los partidos políticos. Y para tal efecto, pues me permito conceder la palabra al señor magistrado Juan Carlos Silva Adaya. Tiene usted la palabra, señor magistrado. Magistrado José Lorenzo Álvarez Montero, muchas gracias. Y mi gratitud a las instituciones convocantes, que es precisamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al cual me encuentro adscrito desde hace ya algunos 2 décadas. Y entonces es el caso de que se me encargó este trabajo que tiene que ver con los nuevos tiempos electorales. Y podríamos, creo que todos, acotar nuevos tiempos electorales y viejos e inveterados reclamos. Y esto, desde mi perspectiva, está relacionado con algo fundamental que tiene respuestas en nuestro sistema jurídico desde hace mucho tiempo, sobre todo en esta cuestión que tiene
que está relacionada con la aplicación imparcial de recursos públicos bajo la responsabilidad de servidores públicos y equidad en la competencia entre los partidos políticos. Sabemos que lo dispuesto en el artículo 134, que se refiere al manejo bajo el principio de imparcialidad de los recursos públicos y también el carácter institucional que debe conservar la propaganda electoral, pues bueno, es precisamente de esa data. Sin embargo, diversos asuntos que se han presentado en la Sala Superior, inclusive podría señalar que desde el Tribunal Federal Electoral, pues a nosotros nos pueden reflejar en lo que concierne a mi experiencia personal, que uno de los aspectos más inquietantes es la preservación del principio de equidad en la contienda electoral y precisamente de imparcialidad por parte de los servidores públicos. Recuerdo un asunto muy importante que pues, era, por ejemplo, la elección del Ayuntamiento de Juárez o la elección del gobierno del Estado de Colima, del titular del gobierno, y fueron asuntos en donde fundamentalmente las soluciones derivaban no de disposiciones tan regladas o tan desarrolladas como las que actualmente existen y que rigen la conducción por parte de las autoridades. Y las respuestas que fueron dadas por el Tribunal Electoral, por la Sala Superior, partían fundamentalmente de principios constitucionales. Entonces, me parece que una de las principales responsabilidades de los impartidores de justicia deriva precisamente de esta cuestión: cómo se concibe el sistema jurídico. El sistema jurídico no se articula únicamente por reglas, en donde existe un sujeto activo, sujeto pasivo, verbo núcleo, en fin, y la consecuencia jurídica, sino también de principios. Y estos principios que han implicado respuestas que se construyen a partir de lo que se también conoce como las prohibiciones implícitas. Por ejemplo, recordemos aquellos asuntos en donde en la Sala Superior se hablaba de los ilícitos atípicos, cómo a través de los principios también derivan prohibiciones para los distintos actores políticos. Por ejemplo, no afiliarse 2 veces a un partido político, pues fue algo que encontró una respuesta en las determinaciones del Tribunal Electoral de la Sala Superior. Entonces, esta concepción del juez Holmes del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de que el derecho también se articula por las determinaciones de los jueces, pues resulta muy cierta en el caso mexicano, a pesar de que nuestra tradición ha sido más por el derecho escrito que por el derecho a partir de los precedentes judiciales, como en la materia electoral, pues no, por lo menos diversos precedentes nos llevan por otra orientación. De esta forma, creo que para la cuestión esta que tiene que ver con la aplicación imparcial de los recursos públicos, hay que mencionar o identificar cuáles son estas piezas del derecho, recurriendo a esta expresión del libro de Manuel Atienza, cómo existen estas piezas y cómo nosotros podemos articularlas a través de nuestras determinaciones. Por una parte, la realización de elecciones libres, auténticas y periódicas. No cabe duda que el principio que va a ser afectado fundamentalmente cuando se quebranta este deber constitucional por parte de los servidores públicos es el carácter de elecciones libres, las características del voto, el voto libre y auténticas. Cualquier transgresión por parte de los servidores públicos en este aspecto puede incidir. Otra cosa será si tiene un carácter determinante.
Otro principio, el de equidad en la contienda electoral. Pues sí, es en el artículo 41, fracciones segunda, fracciones tercera, el 134, existe todo un desarrollo, pero el principio es este. Imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos, esto del 134, párrafo séptimo, el carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social de la propaganda gubernamental, la transparencia y acceso a la información, así como rendición de cuentas, la autenticidad de la información periodístico-noticiosa y, finalmente, los derechos del servidor público. No cabe duda que el servidor público también tiene derechos humanos, el derecho de votar, el derecho de ser votado, el derecho de reunión, el derecho de asociación, pero cómo a través de nuestros ejercicios de ponderación jurídica vamos a llegar a la conclusión de que efectivamente se hace un ejercicio de estos derechos que no implique un abuso, una simulación o un fraude a la Constitución. El primer aspecto, yo creo que no deberían de existir estas disposiciones donde se establece todo un desarrollo del régimen administrativo sancionador, porque el servidor público debería de ser o debe ser un demócrata republicano y con una probada fidelidad a la Constitución Federal. Debe ser un auténtico estadista y actuar circunscrito a sus atribuciones y obligaciones. En su caso, y solo en aquellos casos que se prevén en la ley, como auxiliar de la autoridad electoral. Ha habido asuntos en donde, recordemos, ha existido esa pretensión de que los servidores públicos pretenden, al margen de lo que se establece en la legislación electoral, coadyuvar en los procesos electorales, promoviendo el voto, y pues ha habido también determinaciones en la Sala Superior que, bueno, esos son facultades exclusivas del Instituto Federal Electoral y que pues es mejor que se abstengan, y solo sería en el carácter de auxiliares y cuando sean requeridos por la propia autoridad. En este sentido, me parece que el primer aspecto que deberían de tener presentes todos los servidores públicos es la autocontención, es decir, sujetarse a códigos de ética. En este sentido, me parece que es afortunadas aquellas iniciativas en que desde los propios gobiernos, las fiscalías especializadas, se establecen esta suerte de decálogos que implican toda una serie de prescripciones que es equivalente a cómo es un buen gobierno. Otro aspecto que me interesa destacar y que ha sido objeto de un precedente de la Sala Superior, y es esta situación. Nadie está colocado por encima de la Constitución Federal, por lo que no existen zonas de inmunidad al control de constitucionalidad y convencionalidad. Hay distintos precedentes de la Sala Superior en donde se recoge este aspecto fundamental. Recordemos aquel recurso de apelación 119 del 2010 y sus acumulados que corresponde a la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís, y cuyo proyectista o uno de los proyectistas fue el ahora magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, y que está relacionado con la cuestión esta de que el Poder Ejecutivo Federal también puede ser sujeto de denuncias por la vulneración de este principio de equidad, así como también las limitaciones que se han establecido en cuanto a los alcances del artículo 61 de la Constitución Federal por lo que respecta a los congresistas al Congreso de la Unión. Las normas jurídicas tienen un sustrato de razonabilidad y las limitaciones a los derechos humanos, en especial votar y ser votados, asociación, reunión, libertad de expresión, son propias de un Estado democrático de derecho. Aquí en esta parte
destacaba la cuestión de que los servidores públicos también tenían derechos. Pero una idea que también se trabaja en los precedentes de la Sala Superior es la idea del principio de sujeción especial a la ley. Los servidores públicos, cuando ocupan un cargo y dependiendo de las atribuciones que poseen, tienen un mayor deber o mayores exigencias en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones, y muchos de sus derechos, como por ejemplo es el derecho a la intimidad, la vida privada, la libertad de expresión, el derecho de asociación, tienen que interpretarse en cuanto a sus alcances en función de del cargo, de las atribuciones que ocupan y del propio contexto. Es decir, deben tener una mayor tolerancia a la crítica y el cargo, sobre todo, por ejemplo, pensemos en el caso el mandatario, el titular del Poder Ejecutivo Local o Poder Ejecutivo Local, también pues, mayores exigencias en función de la posibilidad de inhibir con su actuación la libertad de los propios electores. También es otro aspecto fundamental que la cuestión de los principios rectores de la función electoral no solo corresponden a los órganos administrativos o jurisdiccionales en el ámbito de las 32 entidades federativas, el federal, sino que es una cuestión que es corresponsabilidad de todos. Todos estamos obligados a respetar, a conducirnos de acuerdo con estos principios de imparcialidad, principios de independencia, principio de objetividad, principio de legalidad en estos aspectos, certeza también. Durante los procesos electorales, otra cuestión, porque también existe esa preocupación, ¿no? Y entonces se ha incurrido en excesos. Alguien me comentaba de la legislatura del Estado de México que con motivo del proceso electoral concurrente, pues prácticamente se había desaparecido la difusión de un programa de la legislatura del Estado en el canal del Estado. Pero me parece que esto no puede ser, que es una situación extrema, porque durante los procesos electorales no se paraliza la acción gubernativa y solo existen modalidades temporales para el ejercicio de determinadas atribuciones y cumplimiento de ciertas obligaciones en función del respeto y garantía de ciertos valores y principios democráticos. Por ejemplo, la cuestión esta de la difusión de programas, las excepciones que se establecen. No se debe incurrir en acciones paranoicas ni tampoco en actos de simulación, de abuso del derecho o fraudes a la Constitución Federal. El mejor remedio es el conocimiento y la difusión de información idónea, veraz y oportuna, sin manipulaciones. No debe realizarse una instrumentalización partidaria o política de la Constitución Federal ni del resto de la normativa. Aquí en esta cuestión, otro aspecto es la acción preventiva y la adecuada conducción de la función pública, inclusive la autocontención, también tienen un efecto positivo entre la ciudadanía y el electorado. Es decir, siempre existe esa tentación de que, bueno, viendo cómo se están comportando algunos juegan en los límites de lo que es la legalidad. Es cierto, pues bueno, el marketing político y las nuevas estrategias de comunicación política y comunicación partidaria, pues bueno, llevan a realizar actitudes osadas o novedosas. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Gracias por su compañía.